Hola, muy buenas a todos. Estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. A petición de bastante gente que me ha solicitado que continuemos haciendo algunos vídeos más sobre la ascensión para explicar un poco más de qué se trata y cómo prepararse, bueno, pues vamos a intentar seguir un poco en esa línea. Lo primero, darnos cuenta de que estamos ahora mismo en todo un torbellino, lo podríamos llamar un tornado, y cuando estamos en ese tornado global en el que estamos, lo importante es poder permanecer en el ojo del huracán, en el ojo de ese tornado. En ese ojo del tornado, aunque todo se mueva, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos equilibrados, nosotros estamos enraizados, y eso es a lo que tenemos que aspirar. Obviamente esto no va a ser posible si vemos todos los días el telediario o, como mi amiga Lidia dice, el terror diario, que es bastante más preciso. Entonces tengamos mucho cuidado. Cuando vemos ese terror diario, las noticias continuamente, ahí entramos en una dinámica en la que es muy difícil salir, porque el miedo, el terror, el pánico, la angustia nos atenaza, y esto día tras día causa unos efectos enormemente dañinos en nosotros. Nos tenemos que dar cuenta que los seres humanos, cuando entramos en el miedo, somos muy fácilmente manipulables, y esto se sabe, esto es el ABC de lo que se trata la psicología de masas. Entonces, cómo se nos domina, cómo se nos esclaviza, cómo se nos meten todo tipo de medidas que son inhumanas desde el miedo. Cuando la población, cuando la masa de personas está en el miedo, solo hace falta un pastor para que lleve el rebaño entero a la guillotina, y con todas las ganas de ese rebaño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no formar parte de ese rebaño que sigue a ese pastor malévolo simplemente porque tenemos miedo. Esa sería una parte de cuidado con ese consumir noticias negativas, noticias aterrorizantes. Y luego un segundo punto, yo diría, es qué es lo que compartimos, qué es lo que nosotros mandamos, qué es lo que compartimos en las redes sociales. Ojo, a veces tenemos que compartir algo que consideramos es una llamada de atención y puede ser negativo. Bien, si hacemos eso, tenemos que compensar por lo menos con 4 otras noticias positivas, porque son datos que se saben, cuando el impacto negativo es tan fuerte en el ser humano que para compensar y equilibrar necesitamos 4 impactos positivos, simplemente para compensar. Entonces recordemos esto. Cuidado con lo que compartimos, y si lo compartimos lo negativo, para llamar la atención, para que tengamos cuidado, o tengan cuidado las personas a las que queremos llegar con algo que sea luego con esa compensación positiva. Otra cosa que hay que darse cuenta es que estamos ahora mismo en una especie de teatro dantesco, pero sigue siendo un teatro. Entonces tenemos que ser conscientes y elegir si estamos en este teatro. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Somos piezas figurantes o actores incluso, en el que el guión está escrito para nosotros y simplemente nosotros seguimos lo que se nos propone? Desde luego lo que se nos propone no es para nuestro beneficio, es simplemente para nuestro control, para nuestra esclavización, para nuestra manipulación. Si nos creemos que somos parte de ese teatro, nos va a arrastrar. Todo lo externo nos va a arrastrar y no nos vamos a poder situar en ese ojo del huracán. Entonces, para poder situarnos en otro lugar en el que nosotros seamos soberanos, en el que nosotros decidamos sobre nosotros mismos, nuestra vida, nuestro cuerpo, lo que vamos a permitir que entre en nuestro circuito, en nuestra área, en nuestra aura, en nuestro cuerpo, como decía, en nuestra mente, en nuestro inconsciente, tenemos que darnos cuenta que hay que salir, hay que tomar distancia de ese teatro dantesco y darnos cuenta que esto es lo que es el mundo de la dualidad, lo que los budistas llaman samsara. Muchísimo cuidado, porque si entramos ahí, somos fácilmente manipulables. Y preguntaros a vosotros mismos, ¿qué pasa cuando leéis o escucháis noticias negativas? ¿Cómo os sentís? ¿Os sentís ilusionados o os sentís completamente desesperanzados en estos momentos? ¿Os eleva? ¿Os inspira? ¿O simplemente os lleva a sentiros deprimidos,
desolados, desilusionados, desesperanzados, daros cuenta de una cosa, que donde ponemos nuestra atención es lo que vamos a expandir. Somos co-creadores de nuestra realidad y de la realidad colectiva. Entonces, ¿dónde ponemos nuestra atención? Ponemos la atención en esas cosas estupendas, esas cosas que nos apasionan, esas cosas positivas, esas cosas que queremos crear, en cómo queremos crear un nuevo mundo, cómo queremos contribuir a ese nuevo mundo, cómo queremos que sea nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. O estamos pensando, nuestra atención está en los horrores que se nos canaliza. Es decir, que somos programados a través de aquello que estamos masticando, que estamos dejando y permitiendo que entre en nuestra mente. Esa es nuestra elección, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué clase de pensamientos estamos alimentando cuando oímos esas noticias o cuando oímos esos acontecimientos tan negativos? Y ojo, cuando salimos de ese teatro dantesco, es cuando podemos observar la realidad de otra manera. ¿Es la realidad aquello que nos están comunicando? ¿Realmente? ¿O estos son una determinada realidad que se quiere que la masa de las personas, es decir, todos nosotros creamos? Que nos lo creamos, quiero decir. Porque desde ahí, ¿qué es lo que creamos? Negatividad. Desde ahí creamos ese miedo colectivo que baja la vibración del planeta, que baja la vibración de la humanidad y que retrasa esa ascensión. Nos retrasa nuestra propia ascensión. Entonces, cuidado, ¿qué elegimos? Hay una era dorada esperando a la humanidad. Está ahí, está muy cerca ya. Pero para entrar en esa era dorada, nosotros tenemos que tener una vibración dorada. Si estamos en esa vibración baja, porque entramos en esos miedos, entramos en esa negatividad, entramos en esos odios, entramos en esos enfrentamientos, es imposible. El ticket no lo vamos a tener. ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas que me gustaría comunicaros. Es verdad que me gustaría, puesto que estamos atendiendo a estas peticiones de que haya sucesivos vídeos, pues en otros vídeos me gustaría explicaros un poco más sobre cómo alcanzar un nivel de conciencia alto. Iremos poco a poco, pero creo que es importante sentar unas bases. Y estas bases nos sirven a todos, porque al final es como lo que se me pide muchas veces, es cómo lo hago yo, cómo lo llevo a la práctica. La teoría quiero saberla, pero me interesa menos que cómo lo llevo a la práctica. Pues esta es la práctica. ¿Dónde ponemos nuestra atención? ¿Qué dejamos que entre en nuestra mente? ¿Qué dejamos que entre en nuestro cuerpo? Y hablo de noticias, pero hablo también de entornos o de personas. ¿Con qué personas pasamos nuestro tiempo? Y ahora no tanto, con toda la distancia social y todos estos rollos, no tanto físico, pero ¿con qué personas hablamos? ¿Vale? ¿Qué nos tragamos de Internet? ¿Qué nos tragamos de las redes sociales? Muchísimo cuidado, porque esto va a delimitar aquello que vamos a crear y va a bajar nuestra vibración o la va a subir. Y luego, una vez más, ¿qué pensamientos estamos alimentando? ¿En qué ponemos nuestra atención? ¿Y cómo nos comportamos? ¿Vale? Esa era dorada necesita una vibración dorada, no hay otra. Tienen que ser absolutamente compatibles, si no, no estaremos ahí. Estaremos en otra línea de tiempo, pero en esa línea de tiempo de la ascensión no estaremos. Y esa es nuestra elección. Yo creo que lo que es importante es darnos cuenta que esto realmente es una película. Yo sé que es muy difícil para mucha gente de concebirlo. Es una película colectiva, pero no es una película generalizada. ¿Qué quiero decir con eso? Que quiero decir que cada uno tiene una película diferente. ¿Qué película te montas tú? ¿En qué película tú estás? Y esa película podemos ser esos actores, como os decía, o podemos ser los directores de esa película. Los directores de esa película son los que son capaces de tomar esa distancia y no dejarse arrastrar y no caer en esa espiral descendente, desde la cual cuando bajamos y bajamos luego es muy difícil salir, con consecuencias muy negativas para la mente, para el cuerpo, para nuestro camino del alma también. Ahí la elección también está en que podemos vivir robotizados, podemos vivir completamente victimizados, podemos vivir como autómatas o podemos vivir con consciencia. Son dos elecciones también muy diferenciadas. El vivir con consciencia significa ese autoobservarnos y tomar un foco amplio de las cosas, ser capaces de cuestionar lo que
nos están alimentando, lo que nos están dando, cómo estamos siendo programados. Ser capaces de investigar. ¿Es esta la realidad que me están presentando por los medios masivos? ¿Es la realidad? ¿O hay otras realidades también? Para esto hace falta salir de esos automatismos, porque si no salimos de los hábitos y buscando continuamente esas seguridades por encima de todo, es imposible. Y en un punto determinado, cuestionarnos también, este miedo, ¿de dónde viene este miedo tan grande? Yo cuando miro alrededor me doy cuenta que al final es un miedo a la muerte. Si nos damos cuenta que, primero, la muerte nos va a llegar a todos, ¿dónde está el miedo? Y segundo, si nos damos cuenta que la muerte no es el final de nada. Somos energía, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Vamos a pasar por esa transformación todos. ¿Por qué tener tanto miedo a ese hecho absolutamente irreversible, absolutamente perfecto? Porque necesitamos pasar por diferentes experiencias. Y una es la vida en esta tierra y hay muchas otras experiencias. Entonces, no nos metamos en una caja voluntariamente y no permitamos que esa caja nos la cierren los poderes. No entreguemos nuestra soberanía y nuestra libertad a aquellos que no nos quieren bien. Tengamos cuidado, seamos observadores, cuestionemos, investiguemos, observemos y observémonos. Y también recordemos que estamos en una época de limpieza. Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, quiero decir, en petit comité, en la familia, en los amigos, en los colegas, en los socios, en nosotros mismos y en toda la sociedad y en todo el planeta, es que están saliendo los trapos sucios. Están saliendo a la luz porque necesitamos limpiar. Necesitamos limpiar todo lo que no estaba limpio, todo lo que no estaba en el orden, en la justicia. Necesitamos enfrentarnos a nuestras sombras. Necesitamos sanar las heridas del pasado, porque si no, ¿cómo vamos a crear un futuro diferente? Crearemos más de lo mismo. Si no, repetiremos esos patrones inconscientes. Y como siempre digo, tanto individualmente como colectivamente. Entonces, cuidado, ¿qué hacemos ahí? Y esa perspectiva que nosotros tenemos que tomar es la más importante, es decir, la perspectiva de ¿desde dónde me muevo? ¿Desde dónde actúo? ¿Lo actúo desde el ego o actúo desde el alma? Si actuamos desde el ego, ¿qué significa esto? Significa que el ego lo que busca continuamente es sentirse superior, es sentirse especial, es tener más de todo por si acaso, es buscar la seguridad por encima de todo, aunque todo no sea más que impermanente, es pelearme o competir con otros y si hace falta dar un codazo para subir más, es estar metido en un montón de luchas absolutamente inútiles que no existe más que en mi cabeza, es estar enfrentado con otros, es creerme más que otros, es juzgar, es criticar, es atacar. Todo eso lo hace el ego. ¿Estamos haciéndolo desde ahí? ¿O lo estamos haciendo desde el alma? ¿Y cuál es la visión del alma? ¿Cuál es la perspectiva del alma? La perspectiva del alma es la que comprende, es la que es compasiva, es la que actúa desde la bondad, es la que actúa desde la benevolencia, es la que actúa desde la buena fe, desde la transparencia, desde la colaboración. La pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Dónde cada día estamos? Cada día. Esto es una cosa diaria, no es una cosa de un momento de decir, no, yo estoy aquí. No, esto es una cosa de seguir trabajando en ello. Y hay 3 puntos antes de terminar que me gustaría cubrir para que sepamos cuáles son esos 3 puntos fundamentales, en mi opinión, o por lo menos para empezar con esos 3 puntos, que son los que nos van a asegurar que podamos estar en la ascensión. El primer punto tiene que ver con dónde está nuestro foco. ¿Está nuestro foco en servir a nosotros mismos o servir a los demás? Servir a mí, a lo mío y a los míos cercanos, mi grupo cercano, que es como una prolongación de mi ego, en preocuparme solamente por lo mío y hacer solo por lo mío, o realmente el tener esa motivación de contribuir a los demás, de beneficiar a los demás. Este es uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta. El segundo sería, si consideramos este mundo
y si nos consideramos como seres puramente físicos, es decir, que yo soy mi cuerpo, o si consideramos que el mundo es básicamente material, es una visión materialista de la vida, o si realmente nos damos cuenta de que hay algo más, de que no somos nuestro cuerpo es simplemente un vehículo que nos permite tener una serie de experiencias aquí, pero somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Con lo cual abrimos esa puerta, estamos abiertos a esa puerta hacia la trascendencia, hacia esa conexión con la divinidad. O pensamos que simplemente somos animales, como otro tipo de animal, que buscamos por encima de todo la supervivencia del más fuerte y la supervivencia física, y que, bueno, después de nuestra muerte es la desaparición y el enterramiento de todo lo que hemos hecho en esta vida. Y el tercer punto es otra cuestión que nos tenemos que hacer. Si estamos en la unión, estamos en la unidad o estamos en la separación. Si pensamos que en este mundo estamos los unos en contra de los otros, si estamos en una competición bárbara por salir adelante, o estamos interrelacionados y sentimos esta interrelación con todos los seres vivos y sentimos que formamos parte de una sola familia humana. Esta es la gran cuestión que tenemos, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Dónde estamos? Y esa respuesta es la que nos dará si vamos a subirnos al tren de alta velocidad hacia la ascensión, o si decidimos que todavía no es nuestro tiempo, que necesitamos más tiempo de experiencia, necesitamos más tiempo de aprendizaje, que no estamos listos para hacer los esfuerzos que esto conlleva. Bueno, es una elección muy respetable también. Si queremos subirnos a ese tren de alta velocidad, ahí lo que tenemos que hacer es trabajar en estos 3 puntos para empezar, trabajar diariamente y poner nuestro foco en ese subir los escalones de conciencia para llegar a esa realización, a esa iluminación, trabajando regularmente, focalizadamente, con perseverancia en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo creo que por hoy os dejo muchos elementos para reflexionar y ya seguiremos prolongando todo esto, profundizando sobre todo en todos estos temas que parece que os interesan. Muchas gracias.